Amados, nuevamente, una vez más, muy buenos días. El día de hoy, 21 de diciembre, vamos a continuar con la serie de predicaciones que hace un tiempo ya nos hemos dispuesto. Y el día de hoy vamos a ver la quinta parte de lo que corresponde al castigo del pecado. Y el día de hoy vamos a desarrollar el castigo eterno. Y vamos a ver la primera parte, amados hermanos, o el primer sermón acerca de este tema, el castigo eterno. Amados hermanos, hemos concluido la semana pasada respecto de una primera clasificación de los castigos del pecado. Recuerden que vimos una primera clasificación, y la primera clasificación, valga la redundancia, clasificaba estos castigos en base a las Escrituras en castigos temporales, y el otro era castigo eterno. En los castigos temporales habían castigos temporales corporales y castigos temporales espirituales. En los castigos temporales corporales había muerte, aflicción, necesidades corporales, enfermedades, pestes, malestares, escasez, guerra. Que el Señor, amado hermano, trae, amados hermanos, amigos, amigas, trae al pecador impenitente como parte de la retribución de su justicia. Son pena, son castigos que el Señor está infligiendo en este momento. Él está derramando sus copas de ira ya a lo largo de todos estos postreros tiempos. Como vamos a ver ya de acá unas semanas con nuestro hermano acerca del libro de Apocalipsis. Estamos ahora viendo las trompetas de juicio. El Señor está derramando, amados hermanos, su ira aún en estos tiempos. Pero también a través de esas copas de ira advierte también a todas las personas para que se arrepientan. Y también hay trompetas de juicio como el Señor está llamando al arrepentimiento a toda la raza humana. Amados hermanos, vimos hoy día, recuerda cómo las trompetas de juicio traían juicios, valga la redundancia, sobre la tierra, sobre el mar, sobre el agua, sobre los cielos. Y acá podemos ver una gran peste que sucede acá en el año X, de acá un año, 2 años, y el Señor todavía mantiene esta tierra. Y el Señor, con la muerte, con la enfermedad, con la aflicción, con la carencia de esa peste, vamos a decir así, está trayendo su juicio sobre muchos, infligiendo castigos corporales sobre muchos. Esos son castigos temporales corporales. ¿Por qué temporales? Porque son aquí, en esta vida, en este momento, personas están recibiendo este castigo. Qué tremendo, qué terrible, pero es así, hermanos. Esos juicios que no afectan solamente el cuerpo, sino también el alma del hombre impenitente, trayendo miseria, dolor, aflicción, sufrimientos, angustias por causa de sus pecados no arrepentidos. Eso demostramos con la palabra del Señor, amados hermanos. Pero también vimos la semana pasada, recuerdan, que hay castigos temporales espirituales. Qué tremendo, ¿no? De repente muchos no habían escuchado estas cosas, pero es cierto, el Señor retira la iluminación espiritual de muchas personas, y por tanto usted ve cómo es posible que tal persona no discierne, dice que le llama lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué pasa? No lo entiende. El Señor está retirando de su gracia común, está retirando. De esta manera esta persona no puede discernir de las cosas morales, ni siquiera, que cuidan más de la mascota que de los hijos. ¿Qué es eso? Miren, se dan cuenta, con eso nada más nos damos cuenta. Pero el otro castigo temporal espiritual era la entrega del hombre a sí mismo. El Señor entregaba al ser humano a sí mismo, lo entregaba en su inmundicia, Romanos 1, lo entregaba a pasiones desordenadas, y lo entregaba a una mente reprobada, y estas personas caían por tanto de pecado en pecado, en pecado, en pecado. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? En la sociedad. Vemos situaciones terribles que suceden con muchas personas y tienen este problema y el otro problema con los hijos y con la esposa y con la casa y con su vida y su vicio, y así está, pecado tras pecado. Y claro, si esa persona es un impenitente y es un reprobado delante de los ojos del Señor, entonces son castigos para esta persona. Porque ciertamente sí, como ya enseñé y se dijo a la luz de la palabra ya semanas pasadas, que si es una persona, es uno de los elegidos de Dios, esas cosas, esas tribulaciones, angustias, son tratos providenciales de Dios para afligir a la persona, para que, disciplinándola para que pueda ir a los pies de Cristo y pueda creer y arrepentirse. Pero también había otro castigo espiritual, ¿verdad? Temporal espiritual, que era el endurecimiento del corazón. Amados hermanos,
digamos, ya es un juicio para la persona que se endurece y no quiere recibir la palabra, se le exhorta una y otra vez y sigue y sigue y sigue, y el Señor, de tanto endurecimiento, el Señor dice, bueno, tú quieres seguir así, lo endurece, entonces ya no hay más con esa persona. Es algo muy terrible. Por eso, jóvenes, niños, miren, escuchen, el Señor puede endurecer, el Señor endurece a las personas, la palabra del Señor nos enseña. Fuimos la semana pasada al libro de Éxodo con Faraón, y luego fuimos a Romanos 9 con el apóstol Pablo citando al endurecimiento del Faraón, y el Señor hace estas cosas también como parte de sus castigos temporales espirituales. Qué cosa tan terrible. ¿Usted alguna vez habla con alguna persona y le dice, no quiero escuchar, no me hables de eso, esa es mentira? Ya, ¿cuántos años tiene esa persona? 90 años. 90 años, miren, imagínense, amados hermanos. Entonces todos estos son castigos que hacen sufrir al pecador impenitente en esta vida, de manera tal que su vida es muy triste, angustiosa, llena de pesares, dolores, aflicciones, que llevan a las personas incluso a cometer suicidio, y estas cosas traen más pecado, más maldad, más tristeza, ahora los parientes, familiares, etcétera. Pero hermanos, también como vimos en el Salmo 73 y Jeremías 44, en los distintos tratos providenciales que Dios usa, ¿verdad?, para con el pecador, porque puede ser que alguna persona diga, no, a mí no me pasa nada, estoy bien, tengo todo, tengo salud, tengo esto, tengo dinero, tengo todo me va bien, y mueren así. Salmo 73, recuerda que fuimos a ver también hace ya semanas pasadas. Pero tarde o temprano, dice Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el Señor traerá, amados hermanos, el castigo a aquella persona que muere en su pecado impenitente. Y amados hermanos, ambos sufrirán, y todos sufrirán. Todos los que mueren sin Cristo sufrirán definitivamente un castigo terrible por causa de su pecado. Y este es un castigo por siempre, después de la muerte física, por los siglos de los siglos, como la otra vez predicaba hace unos días atrás, la semana pasada, predicaba y decía, mira, el Señor a cada ser humano, dice la palabra del Señor, le ha puesto el sentido de eternidad. Todos los seres humanos sabemos desde lo más íntimo de nuestro corazón que somos eternos. Si hay alguien que dice, no, voy a ser aniquilado, en base a la palabra del Señor debemos decir y podemos decir que aquella persona en su lecho, en su cama, o cuando se despierta o se amanece, lo que sea, cuando está pasando una aflicción, sabe que es eterno y sabe que va a tener que responder delante del tribunal de Dios. Cada ser humano sabe eso y sabe que su alma es eterna, porque el Señor ha puesto eso en el corazón. Así como el Señor ha puesto, ¿verdad? Puede existir otra persona igual a ti en algún momento de la historia de la raza humana, en otro lugar, en otro continente. No estoy hablando solamente de aspecto físico externo. Es mismo tú, puede existir alguna vez, ¿sí o no? Tú me vas a decir que no, pero ¿dónde está? ¿Cómo sabes? ¿Dónde está? Pues Dios te lo ha puesto en tu corazón. Así igual Dios te ha puesto en tu corazón que eres eterno. Y si tú mueres en tu impenitencia, si mueres sin correr a Cristo, sin arrepentirte, sin aferrarte a Él, tú eres eterno. Entonces, ¿qué va a hacer de ti? Tu ofensa es contra un Dios santísimo, infinitamente santo, y por tanto el castigo es eterno. Eso vamos a ver si el Señor nos permite, nos da el tiempo, amados hermanos, sean pacientes, por favor. Entonces, lo primero que vamos a ver, porque son varios subtítulos que vamos a desarrollar a lo largo de estas 2-3 semanas. Yo lo iba a hacer en 2 semanas, pero ya el tema se va haciendo más amplio y va a ser en 3. El castigo eterno es un castigo, primeramente vamos a ver que es un castigo que vindica la justicia de Dios. El castigo eterno es un castigo, es una pena, un sufrimiento impuesto por Dios por causa de la transgresión de su ley. Y alguien puede decir, si no tenemos el debido concepto del Dios de la Biblia, podemos decir, ¿cómo es eso que un Dios bueno puede traer un castigo eterno en el infierno? No, ese Dios, no, pero el Dios de la Biblia es así. A ver, yo les pregunto, me adelanto un poco, yo les pregunto, ¿quién de nosotros podemos decir, mire, hay un juez que ha puesto 5 cadenas perpetuas a una persona, un asesino serial? ¿Y ustedes qué me van a decir? Oh, qué justo es, me dirán, ¿no? ¿O me van a decir que es injusto? Justo dirán. Pero, ¿y Dios, que es el juez supremo de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? ¿Vamos a objetar su justicia? El pecado es contra un Dios infinitamente santo, un Dios infinitamente justo.
Amados, no solo hay castigos temporales en esta vida, amigo, amiga, escucha, hay un castigo que es eterno. No serán 10 años, 100 años, miles de años, ni millones de años, ni trillones de años, nunca terminará. Trillones de años será un punto en la eternidad. Escucha, por favor. En el infierno, en el abismo, en el lugar de tormento, en el lago de fuego que arde con azufre, son palabras que están en las Escrituras. El Señor Jesucristo, como dije la otra vez, en su ministerio terrenal, habló muchas más veces del infierno, del castigo eterno, que del reino de los cielos. Mateo 25:46, vamos a empezar con ese pasaje. Mateo 25:46, y dice la palabra del Señor: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amados hermanos, ciertamente, como van a poder notar, en los versículos que vamos a citar, podríamos detenernos muchísimo tiempo, pero vamos a leerlos para aplicar al subtítulo que estamos trayendo. Entonces, aquí lo que vamos a ver primeramente, ¿no?, es: irán estos al castigo eterno. Hay una palabra clave ahí, es castigo. Castigo, en griego kolasis, que es un castigo penal. Es una pena. Ahí nada más estamos viendo que el castigo eterno es una pena. Es un castigo. Si alguien dice, no, Dios no castiga, aquí está, es clarísimo. ¿De dónde salieron estas palabras, Mateo 25:46? De los labios del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:46: e irán estos al castigo, una pena impuesta por Dios, eterno. Luego vamos a hablar en otro subtítulo acerca de la eternidad, del castigo en el infierno. Pero acá estamos viendo lo primero, que es un castigo. Ahora, noten ustedes, dice, el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí hay una comparación. Los justos a la vida eterna y estos al castigo eterno. Si los justos van a la vida eterna, quienes van a la vida eterna son justos, entonces los que van a la muerte eterna, la condenación eterna, el castigo eterno, son injustos. ¿Qué es injusto? ¿Qué es injusticia? Pecado, transgredir la ley de Dios. Noten ustedes, por tanto, que en este versículo, lo primero que quiero que ustedes vean, amados hermanos, que es un castigo, una pena impuesta por Dios, por la cual está vindicando su justicia, y es eterno, amados hermanos, porque ¿sobre quién viene? Sobre los injustos, sobre los que han pecado delante de Dios y no tienen la justicia de Cristo. Amado hermano, entienda por favor, sobre los injustos viene este castigo que es eterno. Ya estamos acá haciendo una diferenciación entre el castigo ya temporal, castigos temporales corporales, castigos temporales espirituales, lo que hemos visto anteriormente. Ahora está hablando de otro castigo que es eterno, es decir, no tiene fin, es después de esta muerte. Y si es un castigo, y aquí podemos, como dije hace rato, ¿no?, muchas cosas podemos ver. Si es un castigo eterno, entonces significa que no es una aniquilación. Existen corrientes heréticas, el aniquilacionismo, que es que una vez que la persona muere, ya no hay más, deja de existir, ha sido aniquilado ese ser. Pero acá está diciendo un castigo eterno. Entonces no tiene sentido que pueda haber la aniquilación del alma, porque hay un castigo que es eterno. Escucha, amigo, amiga, tu alma un día vamos a partir todos, y o estarás en la presencia de Dios, los justos, a la vida eterna, si tienes la justicia de Cristo, o irás al castigo eterno. No hay otro intermedio, no existe purgatorio, ese cuento que han inventado, no existen esas cosas, que hay que hacer donaciones y tantas cosas para salir del purgatorio. ¿Qué es eso? Ese es un cuento. No está. El Señor dice castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces lo primero que hemos visto aquí, amados hermanos, en relación al subtítulo que he traído, es que es una pena. Dios está vindicando su justicia. O sea, es justo que el Señor traiga un castigo a la persona. No es injusto, es justo que traiga el sufrimiento. Alguien puede decir, qué pena, mira, ese asesino que ha matado a una persona está ahí preso, mira, encerrado ahí en un cuarto de 4x4, le han dado una condena eterna. Qué malo es el juez, diríamos. No, ¿verdad? Pero está sufriendo, no ve su familia, sus hijos están creciendo sin él. Qué pena, ¿no? ¿Es injusto el juez? No es injusto el juez.
Y aquí la ofensa es no contra el gobierno o contra una sociedad, en el ejemplo que les pongo de este hombre que está preso, sino es el mismísimo Dios el ofendido. Amados hermanos, entonces Dios vindica su justicia ejerciendo también un castigo penal que es eterno. No solo los castigos en esta vida antes de la muerte física. A veces la persona dice, ya quiero morir para que sea, una persona impenitente, quiero morir para que se acaben mis problemas, ya quisiera morir. Pero no, es peor lo que le va a suceder. Se le viene, como se dice, la noche, es mucho peor. Mucho peor. En Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nuevamente aquí vemos la palabra castigo. Es la pena, es el castigo, la aflicción, el dolor, la tribulación que trae el Señor al pecador impenitente por causa de su pecado. Y nuevamente dice castigo de fuego eterno. ¿Qué idea le da el fuego? ¿Qué es el fuego? Quema, atormenta, sofoca, duele eternamente, por siempre. Eso es el infierno. Eso es el infierno. De los labios del precioso Señor y Salvador Jesucristo, que no hay otra persona más mansa que Él, no hay otra persona más amorosa que Él, brotaron estas palabras: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note usted entonces, en Mateo 23:33, Mateo 23:33, nuestro Señor dice, nuevamente nuestro Señor Jesucristo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nuevamente me quiero centrar en la palabra condenación. Es una condena. Hay una persona que ha cometido un delito aquí en la sociedad, lo llevan ahí delante del juez y le imparten una condena. Hay un juicio para esa persona y le condenan. Pero acá dice condenación del infierno. Es decir, Dios, ¿quién trae esta condenación del infierno? ¿El hombre? No, porque uno muere y ¿quién lo condena ahí? No, es Dios trayendo esta condena. La condenación del infierno es la condena del pecador impenitente reprobado. Aquel que transgrede en algo de la sociedad, lo meten preso. Está ahí, no sé, 10, 15, 20 eternamente. No eternamente, está cadena perpetua. Es una condena, ¿verdad? Está encerrado, no puede salir. Condenación del infierno. No puede salir. Está en una cárcel para siempre, para siempre, para siempre. Mateo 5:22, nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Culpable. ¿Qué es lo que trae culpa? Si hemos estado atentos a la predicación, ¿por qué? ¿Qué es lo que trae la culpa? El pecado. El pecado acompaña la culpa delante de Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será nuevamente culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el pecado, ese es el terrible mal tuyo. Joven, señorita, niños, escuchen. El pecado, peca contra tus padres, peca contra tus hermanos, peca contra la iglesia, peca contra Dios. ¿Dónde están tus pensamientos ahorita, en este preciso momento? ¿Escuchando? Mira, atentamente, en oración para que Dios te salve. Mira, eres culpable por tu pecado delante del Señor, culpable de juicio, de condenación eterna, de castigo eterno, si es que no te arrepientes y mueres en ese estado. Infierno de fuego, lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga. No solamente tormento físico, sino también tormento del alma. Tormento físico cuando ya un día uno sea resucitado, porque ya eso vamos a ir más adelante. Un ardor y un odor eterno. El siguiente punto que quiero ver, amados hermanos, es que el castigo eterno en el infierno consiste en una ausencia total del favor de Dios. Escuchen, por favor. ¿Estamos despiertos? Me resulta un poco inconcebible que algunas personas estén por quedarse dormidos. Tenemos por tanto que venir preparados para escuchar la palabra del Señor.
El castigo eterno en el infierno consiste en una ausencia total del favor de Dios. Una ausencia total del favor de Dios. En esta tierra, mire, alguien se enferma, hay medicina. Alguien tiene un dolor, una aflicción, hay alguien que le puede dar una palabra de aliento, un espaldarazo, unas palabras. En esta tierra puedes pasar tribulaciones y hay alguien que te ayuda. Y hay aún esperanza de que trabajando puedas salir de ese problema, por ejemplo. O que tomando medicina o buscando un médico puedas. Pero ¿saben qué? En el castigo eterno, en el infierno, ahí hay una ausencia total del favor de Dios. Total del favor de Dios. No digo la presencia de Dios, porque Dios está presente en todos lados. Y está presente en el infierno, pero derramando su ira en el infierno. Eso nos enseña la palabra. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Por favor, vamos ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios. Miren, es justo. Es justo delante de Dios. De repente delante tuyo puede decir, no, es injusto el infierno. No, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y ahí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes, a la iglesia, diciendo, ustedes son atribulados por los incrédulos. Están siendo atribulados, pero Dios los va a atribular. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Si tú no conoces a Dios, si tú no tienes una relación con Dios, si no, tú no obedeces, escucha, mírame, si tú no obedeces el evangelio, acá dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. Si tú no obedeces el evangelio, dice, el Señor es justo delante de Dios pagarte con tribulación. Y dice en el 8, en llama de fuego, para darte retribución a ti que no quieres conocer a Dios ni obedeces el evangelio y no te arrepientes. Y dice en el 9, mire, no son mis palabras, los cuales sufrirán pena, nuevamente la palabra pena, un castigo penal, de eterna perdición, no aniquilación, es una eterna condena en el castigo eterno, perdición, porque tu alma y tu cuerpo sufrirán y no parará de sufrir. Excluidos, aquí viene el punto por el cual tiene que ver con el subtítulo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando dice excluidos de la presencia del Señor, no quiere decir, amados hermanos, que, porque sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en todos lados. No quiere decir que el Señor no conoce nada acerca del infierno, ni que Él está ausente, sino que, como dice el subtítulo que le traigo, en el infierno consiste una ausencia total del favor de Dios, de la gracia común de Dios. Una ausencia total. No hay ningún consuelo. No hay nada bueno ahí. Oh, qué tremendo. Una exclusión, dice ahí en el versículo 9, excluidos de la presencia del Señor. En Salmo 139, 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Escuche bien, nuevamente, Salmo 139, 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Se da cuenta? O sea, que el Señor no es que no esté en el infierno ejerciendo lo que tiene que ejercer ahí, derramar su ira ahí, justa, vindicativa de su justicia. No, ¿se da cuenta usted aquí? Pero cuando dice entonces excluido de la presencia del Señor, ¿qué significa? Excluido del favor de Dios, de la gracia de Dios, porque no es que Dios no esté presente en el infierno en un sentido absoluto, no. Es exclusión de la presencia favorable de Dios. En el infierno no hay comunión con Dios, no hay compañía con Dios, no se está bajo el abrigo de Dios, no se verá al Señor Jesucristo,
estará privada de la presencia de Él, la ausencia total de sus favores, del favor de Dios. No hay ninguna gracia. Como dije hace un rato, usted tiene sed aquí y alguien le da un vaso de agua y usted sacia su sed. Usted tiene hambre aquí y de repente se come un pan y ya sació su hambre. Pero allá no existe ningún favor de Dios, ninguna gracia. Siempre esa necesidad existirá. Usted se enferma, acá hay medicinas, hay doctor, hay médico, hay hospital. Está triste, alguien le consuela, ahí nadie le va a consolar, porque ¿quiénes van a ser sus compañeros? Eso vamos a ver después. Ahí usted está triste, aquí alguien le consuela. Hay llanto, alguien le anima. En esta tierra hay un bien natural, ¿verdad? Como hemos visto, se sacia el hambre, la sed, se camina, se corre, se descansa. Allá no hay descanso. No descansarás en el castigo. No es que el Señor vaya a decir, pasaron 10 años, ahora descansen un año de este tormento eterno, de esta llama de fuego. No existirá, amados, no existirá descanso. Acá hay bien civil, hay una justicia humana, se ayuda al necesitado, a la abuelita se le hace cruzar la pista, etcétera, ¿verdad? Hay una esperanza, hay una buena noticia, pero allá no habrá el Evangelio, ni nadie podrá arrepentirse ni creer en el Evangelio. Acá hay un bien religioso, ¿verdad? Alguien puede escuchar un sermón. Algunos vienen aquí y nos traen de repente a la fuerza a escuchar el sermón, a escuchar la predicación. Todavía es un bien religioso. De repente lees ahí a regañadientes tu Biblia. Es un bien religioso. En ese sentido es un bien religioso, aunque no haya salvación. Pero allá no. Allá nadie te predicará. No hay esperanza. Aquí hay castigos temporales, corporales, espirituales, pero aún hay esperanza de que las consecuencias aplaquen, trabajando, tomando medicina, lo que sea, buscando a alguien, lo que sea, pero allá no hay ninguna bendición, no hay misericordia de Dios. Lejos de Dios. Isaías 2:10 dice, pueden acompañarme a Isaías 2, versículo 10, que acá es una figura de lo que hay ahí en el infierno. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Miren, la figura que trae. Imagínense que alguien se mete en la peña, se esconde en un lugar. ¿De quién? De Dios. Eso es estar en ausencia del favor de Dios. En Tesalonicenses el lenguaje era clarísimo: excluidos de la presencia del Señor. Excluidos de la presencia favorable. ¿Por qué ahora, amados hermanos? Mire, el Señor hace salir el sol. El ser humano sigue pecando, ¿verdad? No quiere congregar. Muchos van y se van a hacer sus cosas en este día, ¿verdad? Pecando contra Dios. Y el Señor les sigue proveyendo de dinero, les sigue proveyendo de salud. Y no les sucede un accidente, se van a la playa, lo que sea, y están disfrutando del día. Y el Señor, miren, hay una gracia común, hay un favor de Dios, a pesar de su pecado. Pero allá no hay eso. No hay favor de Dios. Excluidos de la presencia del Señor, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9. Y regresando a Isaías 2, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Llegamos al 19. Isaías 2:19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Se meterán, se esconderán. ¿Excluidos de qué? Por la presencia temible de Jehová. ¿Se dan cuenta? Excluidos de la presencia del Señor. Y con el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra, juicio. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y nuevamente el lenguaje, note usted el 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Se esconde, está apartado de la presencia del Señor. Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y eso es lo que pasa en el infierno. Están alejados, excluidos de la presencia del Señor, como dice Pablo. Excluidos, alejados de la presencia de Dios. Los que se alejan de ti perecerán. No significa esto que van a ser aniquilados, no,
sino que su alma está sufriendo y sufriendo y sufriendo, y en cuerpo también en la resurrección, y perecerá. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Noten ustedes el lenguaje: alejan, aparte, se meterá de la presencia. Hay una exclusión del favor de Dios. ¿Sobre quiénes? Como dice Tesalonicenses, sobre los que no conocieron a Dios, los que no tuvieron un trato con Dios por medio de Jesucristo, amados hermanos, y los que no recibieron de corazón el Evangelio. Entonces vemos cómo el castigo eterno en el infierno consiste en una ausencia total del favor de Dios. Pero Tesalonicenses también dice algo, amados hermanos. Dice: los cuales sufrirán, según Tesalonicenses 1:9, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor dice un y de la gloria de su poder. No serán resucitados con cuerpos glorificados. No estarán protegidos por el poder de Dios, dice Jesucristo. No serán cubiertos de la ira de Dios por el poder del Señor. No hay restricción de la gracia común que actúa ahora por la misericordia de Dios y por su poder. Por su poder. Oiga, ¿usted no cree que hay un poder tremendo que está operando para que la gracia común retenga a las personas de su maldad? Solo experimentarán la gloria del poder, eso sí, pero ¿la gloria del poder de qué? Del poder del castigo divino. Eso sí experimentarán. ¿Qué estamos viendo entonces a la luz de la palabra del Señor? Que como este castigo eterno en el infierno consiste en una ausencia total del favor de Dios, de la presencia favorable de Dios. En Mateo 7:21, palabras que brotaron de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te arrepientas y creas en Cristo de corazón, de verdad, y que obedezcas su palabra una vez creído en Cristo, para santificación, no para salvación. Eso es herejía. Esa es la voluntad. Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice soy cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor, en tu nombre hicimos, etcétera, como dice el siguiente versículo. No, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿O solamente dices que eres creyente? Muchos dicen, el Señor lo dice aquí: no todo el que me dice. Muchos pueden decir, y muchos de hecho lo dicen, pero no hacen, porque con sus frutos lo conocemos. No hacen. Y en el 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Hay muchas personas que en aquel día, en el día que venga nuestro Señor, le van a decir: Señor, Señor, curios, jefe, gobernante supremo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice en el 23: y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca, ni un solo minuto, ni una sola hora, ni una sola semana tuve relación con ustedes. Nunca fueron ustedes creyentes. Nunca os conocí. Y noten ustedes: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra que quiero enfatizar aquí es, en el subtítulo que estamos viendo, es apartaos de mí. Si el Señor está aquí y dice apartaos, entonces excluidos de la presencia de Dios, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Apartados. Cristo por aquí, con su favor, su gracia y todo lo que opera por su poder, y ahí el Señor les dice a otros: apártense. Entonces aquí está Cristo y aquí están los otros apartados. Están excluidos, por tanto, de la presencia del Señor Jesucristo y de la gloria de su poder. Y el Señor lo dice: apartaos de mí. No comunión con el Señor Jesucristo, expulsión personal de la presencia del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces está aparte, lejos, sin el favor de Él. Mateo 25:41. Vamos a Mateo 25:41. Estamos viendo que el castigo eterno consiste en la ausencia total del favor de Dios. No hay ni una palabra de consuelo. No está Cristo en el sentido de que
da algún favor ahí al que está ahí en el infierno. Y llega Mateo 25:41 y dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Acá notemos que dice: apartaos de mí. Nuevamente lo mismo, Cristo por aquí y los otros aparte. Excluidos, por tanto, ¿de qué? De la presencia del Señor, del favor de Dios. Si tú mueres así, si tú mueres sin... No, Cristo, no me interesa tú. ¿Para qué voy a escuchar a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar de ti? No quiero saber nada de ti. No quiero alabarte, no quiero adorarte, no quiero escuchar tu palabra. No me interesa tener comunión contigo. Pues así morirás. ¿Eso quieres? Eso es lo que estás buscando delante de Dios. ¿Quieres morir así? El Señor te dirá: apartado de mí. Y note esta palabra maldito, porque solamente ahí vas a tener ¿qué cosa? Maldición, ninguna bendición, ningún favor, ningún consuelo, ningún ánimo. Eso es el infierno. Salieron de palabra del Señor: apartaos de mí, malditos. ¿Y aquí dice? Al fuego eterno, o sea, por siempre, por siempre, por siempre, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 8:12. Mateo 8:12. Y seguimos en el punto, en el subtítulo: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Note usted nuevamente aquí, afuera. Es decir, hay un adentro y hay un afuera. Aquí, adentro, con el Señor. Afuera, ahí, sin el Señor. Nuevamente este versículo podemos ver la exclusión total del favor de Dios, lejos de Dios, fuera del reino de los cielos, fuera de la luz, de la verdad, de Cristo, de Dios, fuera de la comunión con Cristo, fuera de la comunión con los santos a quienes nunca amaste en esta tierra y los odiaste, fuera de toda bendición. ¡Qué tremendo! Oh, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente palabra de nuestro Señor. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Atadle de... Aquí, ustedes ven a un reo, agarran y ¿qué hacen con el reo? Lo atan, ¿verdad? Y lo llevan así. Aquí también el Señor usa esto aquí. Atadle de pies y manos. Ya no podrá hacer mal a ningún escogido de Dios. No podrá hacer mal a ningún escogido de Dios. Atadle de pies y manos, prisión, pena, cárcel. Y echadle en las tinieblas de afuera. Nuevamente, cuando ven ustedes, porque me estoy centrando en un punto aquí, de afuera, es excluidos de la presencia del Señor y todo favor de Dios. Excluidos, fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera de toda bendición. Apocalipsis 22:15. Vamos a leerlo desde el 14, por favor. Apocalipsis 22:14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Miren qué tremendos. ¿Qué dice el 15? Mas los perros estarán fuera. ¿A quién se refiere el Señor? Oye, miren qué tremendo lenguaje es el Señor. Se refiere a los impenitentes, a los reprobados, y les llama perros, que es un término peyorativo, es un término, vamos a decir, despreciable, que se usa para dejar a alguien fuera, ¿verdad? Uno pasa por una calle y hay un perro, ¿y qué hace con el perro? Lo evita o se acerca. Uno lo evita, ¿verdad? Lo deja fuera porque puede hacer daño. Y el Señor usa aquí los perros, a quienes se le evitan, deben estar fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Miren usted, al que hace mentira lo pone ahí. Ciertamente, vamos a ver más adelante grados de castigos, pero acá lo pone de igual. Hay un castigo eterno, porque alguien puede decir: no, yo no soy asesino, no soy fornicario, yo no soy ladrón, no soy sicario, yo no soy un marca, etcétera, así que conmigo estoy bien. No, ¿has hecho una mentira en toda tu vida? Sí, ya está, suficiente, porque el pecado es contra un Dios infinito, amados hermanos. Romanos 1:24 dice, que hemos visto la semana pasada, pero acá lo vamos a tocar para un punto. Por lo cual también
Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hemos visto la semana pasada si hemos estado atentos? Que estos son castigos que trae el Señor, temporales, espirituales, Dios entregando a las personas a su inmundicia, a sus pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Dios los entrega, ya no hay reversión, no hay marcha atrás. Y si Dios los entrega y si mueren así, como dice Eclesiastés 11:3, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Cómo morirá entonces? Entregado. Muere entregado a su injusticia, en su inmundicia, a su pasión vergonzosa, muere entregado a su mente reprobada. Así muere. No es que fue entregado a su mente reprobada, ahora está en el infierno, ahora piensa mejor. Ahora sí razona mejor moralmente. No. Ahora sí es menos inmundo. No. Vamos a ver otros pasajes también. El que es inmundo, sea inmundo todavía, recuerda. Muere en esa situación. Muere en esa situación. ¿Cuál era esa situación? ¿Cómo estaba aquí? Entregado. Es decir, Dios estaba aquí, ellos fueron entregados a su inmundicia, a su pasión desordenada, ¿verdad? O vergonzosa, y aquí a su mente reprobada. Dios aquí, entregado. ¿Cómo mueren? Igual, excluido por tanto del favor de Dios. Así mueren. Aunque en esta tierra, estas personas entregadas, aún había gracia de Dios. Aún hay cierta gracia de Dios, pero muere, y como ya está Dios aquí y entregó a estas personas y así mueren, entonces ahí se excluye cualquier gracia de Dios, excluidos de la presencia del Señor. ¿Me comprendieron, amados hermanos, y me han seguido? ¿Cómo están en esta tierra? Una vez más, porque veo algunos que... ¿Cómo están en esta tierra? Entregados. Dios aquí entrega, es decir, por allá los entrega. Aquí a su pecado, a su inmundicia, a su impenitencia, los entrega, mueren. ¿Cómo? ¿Esto se revierte? ¿Se acercan? No, quedan ahí. Porque donde cayere el árbol, sea al sur o al norte, en ese lugar que el árbol cayere, allí quedará. En otras palabras, ahí como muere, el estado en que muere la persona en impenitencia, allí queda. No hay reversión, no hay purgatorio. Con este pasaje podemos ver muchas cosas, pero no hay purgatorio, no hay un estado así. Qué tremendo, ¿no? Entonces, de todos estos versículos, unos cuantos que hemos traído, el castigo eterno en el infierno está demostrado por la palabra del Señor. Escucha, amigo, amiga, consiste en una ausencia total del favor de Dios. No esperes ahí una palabra de consuelo. ¿Quién te va a consolar? ¿Otro pecador que está ahí? ¿El diablo que va a estar ahí? ¿Los falsos profetas que van a estar ahí? ¿Los falsos maestros que van a estar ahí? ¿La bestia y el falso profeta, que todo lo que representa, van a estar ahí? ¿Te van a consolar? No te van a consolar. Dios va a venir y va a ejercer misericordia y te va a decir, ¿sabes qué, pobrecito, salgan de aquí? No va a haber eso. No existe eso. No existe eso, amados, amigos, no existe. Allí es la ausencia total del favor de Dios por siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Pero también el castigo eterno es una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado. Es una interminable inquietud de vida, note usted. Una angustia, una inquietud interminable de la persona que está ahí. ¿Como consecuencia de qué? De su pecado, que lo domina. Isaías 57:20. Vamos a Isaías 57:20. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Usted ha conversado, yo sí, con alguna persona que está pasando cierta situación muy angustiante, y usted conversa, y la persona se mueve, y la cara lo mira así, asá, y no puede entablar una conversación tranquila, porque esa angustia, ese dolor que tiene, la situación temporal que está pasando, hace que está intranquilo, esta angustia, está angustiante, no hay paz, no hay tranquilidad, la situación lo está abrumando. ¿Alguna vez han tratado así? Pues eso es una realidad. Y aquí el Señor dice,
Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pues esa situación que he tratado de decirles hace un momento, es lo mismo que va a haber ahí en el infierno. La persona va a estar no en paz, en intranquilidad. No hay paz en sus conciencias, las cuales los acusan, porque saben que son culpables. No hay paz delante de Dios, pues están bajo su ira. No hay paz eterna, hay un gran tormento en el infierno, una gran intranquilidad, temor, angustia, dolor. Oh, qué tremendo, ¿no? Y eso está pasando a aquellas personas que están en este momento ahí. Una terrible inquietud de vida. No hay paz para los impíos, dice la palabra. No ha salido de mi boca, eso salió de la palabra. Les estoy dando los versículos. No hay reposo tampoco, Apocalipsis 14:11. No hay descanso, no hay reposo. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo, dice, ni de día ni de noche. Cuando dice que es el infierno donde será lloro y crujir de dientes, será el lloro y crujir de dientes un día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, de todo momento. No hay un descanso como que ahora nosotros descansamos, ¿verdad? Ahora el ser humano descansa. De repente tiene una enfermedad, un cáncer tan fuerte, pero un momento se queda dormido y descansó, aunque sea 2 horas, 3 horas, yo qué sé, porque el cansancio lo hizo quedar dormido. Pero allá no hay reposo. La palabra del Señor lo dice, no tienen reposo. Y luego dice ni de día ni de noche, para decir, no es que haya día o noche, sino para que diga aquí que es siempre. Los que adoran a la bestia. Y esto no espere usted que yo no adoro a la bestia, yo no estoy ahí con una imagen de la bestia. No, tú eres creyente o eres incrédulo. ¿Quién es tu Dios? ¿El Dios vivo y verdadero? ¿O tu Dios es tu vientre? ¿O tu Dios es tu gusto, tu juego, tu deporte, tu trabajo, tu estudio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vicio? ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios no es el Dios vivo y verdadero, no es el primero por sobre todas las cosas, por encima de cualquier persona en esta tierra, o cualquier cosa en esta tierra, o lo que sea en esta tierra, tú estás adorando a la bestia. Y no tendrás reposo en ningún momento. Puedes ver, yo quiero que en este momento me detenga un minuto. Puedes ver lo gran, terrible que es tu pecado delante de Dios. Puedes ver, por favor, qué tan grave es tu pecado cuando no quieres poner a Dios primero ni a Cristo primero. Estás despreciando y diciendo, no me interesa. Pero mira lo que te dice la palabra del Señor: angustia, angustia, angustia sin reposo, tormento, 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 como vamos a ver más adelante, sin reposo, tristeza, 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 tristeza sin reposo, la conciencia que te acusa, te acusa, te acusa sin reposo. Alguien te ofenderá ahí y no tendrás reposo. Necesidad, necesidad, necesidad sin reposo. Mientras que los creyentes, porque hemos visto hace unas semanas atrás Apocalipsis 5, y cantaban un nuevo cántico diciendo, mira la imagen, mira amigo, amiga, tú que desprecias a Cristo, que estarás en tormento eterno si es que mueres en ese estado de impenitencia, tú que no te interesa la palabra del Señor. Mira a los creyentes, cantaban un nuevo cántico diciendo al Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Versículo 12, ahí están los seres vivientes, los ángeles, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y todo será ahí, los ángeles y los creyentes que están ahí diremos, al que está sentado en el trono y al Cordero, al Señor Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por siempre. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a adorar, amados hermanos, por los siglos de los siglos a Dios, a Cristo, por su sangre que nos ha redimido
de toda raza, nación y pueblo. Mira, eso que tú desprecias, el adorar en espíritu y en verdad, Dios vivo y verdadero, mientras que los creyentes estén adorando por siempre a ese Cristo maravilloso, tú estarás todo lo que hemos visto hace un momento. Si mueres en ese estado, corre a Cristo, corre a Cristo. Pero en el infierno, como vimos, no hay paz y no hay reposo y tampoco hay arrepentimiento. Hebreos 12:17. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Está hablando de quién? A ver. No. Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Que a Esaú no hubo oportunidad de arrepentimiento, ni a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40, ni 50, ni a los 100 años, o los años que vivió. No hubo oportunidad para arrepentimiento. No se pudo arrepentir. ¿Cómo murió? En ese estado. ¿Cómo cayó el árbol? En ese estado sin arrepentimiento. ¿Cómo pasará a la eternidad? Sin arrepentimiento. Si en esta vida no hubo oportunidad para arrepentimiento, ¿usted cree que el Señor le va a dar oportunidad de arrepentimiento en el infierno? Peor. Por eso, por favor, te ruego, amigo, amiga, te ruego, por favor, arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? Todo lo que se viene enseñando, todo el consejo de Dios, la sujeción a los pastores, la comunión unos con otros, el honrar el día del Señor, honrar padre y madre, y tantos pasajes de la Biblia que vemos, testimonios, mandamientos, estatutos, leyes. Tú en este momento odias eso, ¿qué te espera más allá? Y Apocalipsis 22:11 dice, Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La primera parte, el que es injusto, sea injusto todavía. El que muere en su injusticia y no con la justicia de Cristo, pasará la eternidad siendo injusto. El que es inmundo, ¿no?, en esta tierra, y muere, el que es inmundo será inmundo todavía. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, por la eternidad. Entonces, en el infierno no hay arrepentimiento, no hay lugar para arrepentimiento. Pero también hay un completo dominio del pecado. Juan 8:34. Hay un completo dominio del pecado en el infierno. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que practica el pecado en esta tierra es esclavo de su Señor, que es el pecado. O tú eres esclavo del pecado, o tú eres esclavo de Cristo y sirves a Cristo. Respóndeme. ¿Eres esclavo de Cristo y sirves a Cristo? Entonces, si no es así, eres esclavo del pecado. El pecado te domina. El pecado y la incredulidad, por ejemplo. No quiero ser creyente, no me interesa. Es un pecado. Ahí está, por decir uno. Entonces, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. A los 10, 20, 30, 40, 50, 80 años muere siendo esclavo del pecado. ¿Cómo pasa? Siendo esclavo del pecado, o ya puede ser libertado del pecado, porque solamente el Hijo lo liberta del pecado. Entonces, ¿en qué condición muere? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Sigue siendo, por tanto, noten ustedes, gobernado y dominado por su pecado. ¿Ustedes, por tanto, creen que él va a amar a Dios ahí? Va a odiar a Dios. Va a odiar a Cristo. Va a odiar a los santos. No va a haber bondad ahí. A quien me predicó mal, tan chinchoso que me caía. Tanto que me hablaba, me debió haber hablado, me debió haber traído un sueño. Alguien, así como le dijeron, el rico le dijo a Abraham, ¿verdad? No, si viene alguien, traes ahí de entre los muertos, ahí sí creerán. ¿Por qué el pastor no resucita a alguien para que ahí crea?
No, no. El reprobado y todo lo que le acompaña son esclavos del pecado. Entonces, ¿qué pueden hacer entonces? ¿Qué pueden hacer entonces? Pecar. Los condenados no dejan de ser pecadores en el infierno. El infierno no los vuelve santos ni morales. El castigo eterno no regenera. El castigo eterno no santifica. ¿Cómo murió el reprobado? Pecando, aborreciendo a Dios, aborreciendo la justicia de Dios, aborreciendo la santidad de Dios, aborreciendo a los hermanos, aborreciendo y pecando sin arrepentimiento, amando su pecado, rechazando el señorío de Cristo, y así quedará. ¿Cómo estás tú ahora, en este momento? ¿En qué estado estás? ¿Y cómo el reprobado continúa su existencia en el infierno? Salmos 112, 1. Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí estás tú. Respóndete, por favor. ¿Por Cristo tú ahora eres así? ¿Eres un hombre que temes a Dios y en sus mandamientos te deleitas en gran manera? Respóndeme. ¿Te deleitas en los mandamientos de Dios? Por la obra que Dios ha hecho en ti. Versículo 10, ¿qué dice? No puedo traer todos los versículos por tiempo, pero ¿qué dice? Lo verá el impío. ¿A quién? Al bienaventurado, al santo. Y se irritará, crujirá sus dientes y se consumirá. ¿Cómo estás aquí escuchando este sermón? ¿Cómo ves al bienaventurado, al hombre que teme, a la mujer que teme a Jehová y que se deleita en los mandamientos de Dios? ¿Te aburres? ¿Lo detestas? Aquel que te habla de santidad y no le quieres contestar las llamadas ni quieres reunirte con él. Mira, lo verá el impío y se irritará, se molestará, porque hay odio a Dios, aún en el estado. Mira, porque dice, crujirá sus dientes, los dientes, y se consumirá, que son las palabras que usa el Señor en el Nuevo Testamento, si ustedes lo recuerdan. El deseo de los impíos perecerá. Odio a los que se salvaron, odio a los santos, odio a la santidad, odio a Jesucristo, odio a los mandamientos, odio a la justicia de Dios, aunque van a reconocer la justicia de Dios porque toda rodilla se doblará. Pero odio la justicia. Si yo sé que me merezco esto, pero te odio porque has hecho esto. Odio a la santidad de los que se salvaron y a la santidad de Dios. Y amor a sus pecados. Segunda de Pedro 2:19, por favor, vamos hermanos. Segunda de Pedro 2:19. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, el incrédulo en esta tierra es el esclavo del que lo venció. ¿Quién lo vence aquí en el contexto de Pedro? El pecado. El pecado lo domina, el pecado lo vence, el pecado lo tiene, es su Señor. El reprobado es hecho esclavo del que lo venció, del pecado, en esta tierra. Y cuando muere, lo mismo, muere en tal estado. Lo mismo podemos ver en Salmo 81:12. Y lo vimos también en 2 Tesalonicenses 1:9, cuando dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos ahí también que Dios ya no detiene su maldad, porque fue entregado, ¿verdad? No detiene su maldad, no restringe su maldad, porque no hay gracia común de Dios. Y si en el infierno podrían hacer algo, ¿qué harían? Serían levantar la mano y cruzar la gran cima que hay entre ellos y los creyentes y poder golpearlos y matarlos. Y callarlos. Ya no opera su misericordia. ¿Por qué tanta adoración? ¿Por qué tanto sermón? Cállense ya. El pecado reina sin freno de Dios, sin la gracia común de Dios, que restringe en esta tierra. Restringe. Entonces hemos visto que el castigo eterno en el infierno consiste en una ausencia total del favor de Dios. Que el castigo eterno en el infierno consiste en una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado. Pero también el castigo eterno consiste en penas y sufrimientos verdaderos en el alma y en el cuerpo, cuando ya tenga un cuerpo, cuando resucite en el día que venga el Señor. Porque todos vamos a resucitar.
tanto los creyentes como los incrédulos. En el día que venga el Señor, todos resucitaremos, todos. Un cuerpo semejante de la gloria de Cristo, los creyentes, y un cuerpo para condenación, como dice la Biblia, los incrédulos. Y sufrirán en cuerpo y en alma. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. En Lucas 16:24, y vamos a ir al pasaje de Lucas 16 más en la última predicación, completamente a ese pasaje. Pero acá quiero tomar solamente el versículo 24. Y aquí está hablando del rico, no porque sea rico estaba en el infierno, sino porque él era impenitente, porque ese es el énfasis del pasaje. Y dice, el que está en el infierno, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa palabra, tormento, atormentado por la falta de paz, por su intranquilidad, atormentado por su angustia, atormentado porque no hay momento en el cual va a terminar. Y ese mismo pensamiento de que no hay un momento en que va a terminar, lo atormenta. Atormentado porque su pecado está ahí y solamente sale mal de él. Hay falta de reposo, dolor, angustia, llanto, desesperanza. ¿Cómo creen que está un preso ahí que le han puesto 10 cadenas? Hay presos que hay. La otra vez agarraron acá en Perú a un hombre que tenía 9 cadenas perpetuas. Ahí leí noticia. Tenía 9 cadenas perpetuas. Lo meten preso. ¿Cómo estará? No tiene esperanza. Porque, si tuviera una cadena perpetua, de repente tendría cierta esperanza, ¿no? Bueno, puede ser que me den ahí, no sé, 2 por 1, no sé qué cosa, ¿no? O que si me dan 30 años, bueno, puede ser que haciendo bien las cosas aquí me reduzcan la condena. 9 cadenas perpetuas, haciendo bien, le bajaron de 9 a 8. 10 años más, de 8 a 7, ¿verdad? Imagínense. Pero ahí no hay esperanza. Se esfumó la esperanza. Atormentado en una llama atormentadora que causa dolor aún al alma misma, que aún no tiene cuerpo. El alma, usted me va a decir, pero ¿cómo puede ser que el alma sienta el dolor, la llama, si no tiene cuerpo? Pues, usted sabe que hay una relación misteriosa entre el cuerpo y alma. Usted le duele, le duele, se corta la mano y le duele en el alma, ¿sí o no? ¿O qué va a decir? No, mi alma no tiene nada que ver con el cuerpo, así que mi alma está tranquila. ¿Así es? Le duele. ¿Alguna aflicción, algún dolor, alguna situación? ¿Le duele en el alma, sí o no? Y usted dice, le duele en el alma. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde está el alma? ¿Aquí? ¿Dónde está? No puede serlo. El alma es espíritu. Mire. Entonces, amados hermanos, una persona ahorita mismo, sin que todavía esté con cuerpo ahí, está sufriendo la llama de fuego, está siendo atormentado en este momento. Por eso Luis Berkhoff dice, algunos niegan que haya un fuego literal debido a que esto no pudiera afectar a espíritus como a Satanás y a sus demonios. Pero ¿cómo podemos saber esto? Nuestros cuerpos ciertamente operan sobre nuestras almas en una forma bastante misteriosa. Fin de la cita. Es así. Si la Biblia dice que hay un tormento, pues es así. Porque si nosotros vamos aquí a racionalizar las cosas, a ver, si Satanás es un espíritu, nunca va a tener cuerpo, entonces ¿cómo va a sufrir la llama de fuego si no tiene cuerpo? Entonces es mentira la Biblia. Así no razonamos, ¿verdad? Mateo 10:28, el Señor Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel, miren, es Dios, a aquel, Mateo 10:28, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es nuestro Dios quien hace estas cosas, amados hermanos. Un sufrimiento, porque esta palabra destruir es como que imagínense que en alguna situación estamos trabajando todo el día, hay muchas situaciones, mucho cansancio, me fracturé la pierna, llego a la casa, todo hasta las, como decimos, hasta las patas, y decimos, ay, me siento destruido. ¿Alguna vez? ¿Una vez? Ya, acá cuando dice destruir no se refiere a aniquilación. Muchos cogen este versículo, muchos herejes, ¿verdad? Porque no le traigo acá todo eso, porque si no, ¿verdad? Cogiendo pasaje por aquí, por allá para decir que no hay tormento, no hay un castigo eterno. Pero no, eso,
Ya les estoy trayendo la palabra del Señor. Lamentablemente muchos tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo. Pero acá dice, temed más bien a aquel. Por favor, amigo, amiga, teme, dice, teme por favor a aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Tan tormento que equivale a decir destrucción, no aniquilación. Es un castigo, es eterno, un tormento muy duro, agobiante, penas y sufrimientos verdaderos. Daniel 12:1 al 2, por favor. Daniel 12:1 al 2 dice: en aquel tiempo, se refiere a la segunda venida del Señor, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ahí están los creyentes, para vida eterna, o sea, resucitaremos para vida eterna. Y otros, ¿quiénes son los otros? Los reprobados, para vergüenza y confusión perpetua. Pero ambos, como usted lee en Daniel 12:2, son despertados, resucitados. Eso dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados. Unos para vida eterna, los creyentes, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es perpetuo? Por siempre. Vergüenza y confusión por siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Pero ahora, ¿cómo? En cuerpo. Es decir, en la segunda venida, en el juicio, el Señor recibirán sus cuerpos, pero un cuerpo preparado para condenación. No es un cuerpo que se va a quemar y quedó ahí. ¿O qué pensamientos puede uno traer aquí? Y el Señor Jesucristo, usted dice, ese es el Antiguo Testamento, pastor. Como siempre, no siempre salen los que dicen Juan 5:28. Juan 5:28. Y nuestro Señor dice: no os maravilléis, son palabras del Señor Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieren lo bueno son los creyentes, porque no hay justo ni a uno, no hay bueno ni a uno. Saldrán a resurrección de vida. Si hacemos algo bueno es por Cristo, ¿verdad? Porque está unido a nosotros. Resurrección de vida, resucitaremos con un cuerpo. Resurrección de vida para vida eterna. Una resurrección gloriosa. Mas los que hicieron lo malo, aquí son los injustos, a resurrección de condenación, lo que dice el profeta Daniel. Resurrección de condenación. Un cuerpo para condena. Ya, como dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, alguien muere, juicio, condena, cadena perpetua, infierno. Pero acá, una vez que venga el Señor Jesucristo, una condena, ahora con cuerpo. Castigo eterno, pero ahora en cuerpo y alma. El apóstol Pablo también lo dijo en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Quiénes son los justos? Si no hay justo ni uno, los que tenemos la justicia de Cristo. O sea, en Él eres justo delante de Dios en Cristo, no por ti, porque tus obras son trapos de inmundicia. Así que en Él nada más está la salvación, el perdón. Puedes vivir por su justicia activa, pasiva. ¿Por qué rechazar a aquel que es la fuente de la vida eterna? ¿Por qué no humillarte delante de la hora antes de que despiertes y levantes tus ojos en tormento eterno? ¿Por qué tal necedad? El castigo eterno consiste en castigos subjetivos también, como tormentos de conciencia, angustia, desesperación, lloro y crujir de dientes. Marcos 9:43. Marcos 9:43. La conciencia acusa, atormentando, y hay desesperanza porque el tormento nunca termina. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese fuego, la palabra en griego es gehenna, ¿ya? Que viene de una palabra hebrea, otra que es tofet. Y el tofet, ¿qué cosa era? Era el lugar donde se pasaban a fuego a los hijos en adoración al ídolo Moloch. Entonces,
Imagínense usted. Y después este lugar se convirtió en un vertedero de basura, lo cual se quemaba. Se quemaba y era un lugar, imagínense aquí un lugar que sea así para todo el pueblo aquí, que se quema la basura, se quema. Todo el tiempo está ardiendo. Y nuestro Señor usa esta palabra, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que ese tormento es eterno, que esas llamas son eternas, que nunca se apaga. Por eso el Señor dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué te está haciendo caer y qué te hace no ir a Cristo? Mira, tú dime, amigo, amiga, piénsalo tú. Dime, ¿cuál es tu gusto, tu vicio? ¿Qué es lo que tú estás amando más en este preciso momento? Es mejor que lo dejes, dice, que te esfuerces y lo dejes y corras a Cristo antes de que con todo tu vicio te vayas completo. ¿Dónde? Que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, al Gehenna. ¿Y qué pasa ahí? Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Miren, el gusano de ellos no muere. Tu conciencia te va a estar atormentando siempre. ¿Qué te dirá la conciencia ahí? Escuchaste 100 veces el sermón de ese aburrido que estaba ahí, que tanto se demoraba y ya quería que acabe. Tanto me hablaban de santidad, tanto tiempo. Tu conciencia te dirá, te estará atormentando, porque ese gusano no muere. Ahora el hombre, ¿qué hace? ¿Le acusa la conciencia? Lo calla, ¿verdad? Lo cauteriza su conciencia, lo calla. El hombre es así. Miren, un hombre que está entrando al negocio, al llamado negocio del sicariato. La primera vez que asesina a alguien, de repente suda, llora y no duerme, pero después le dan otro trabajo más y ya lo hace. Y imagínense 20 veces haciendo eso, ya como si nada, termina y se ríe y va a tomar cerveza y está feliz. Su conciencia la calla, pero en el infierno esa conciencia se despertará y la acusará. ¿Y eso qué cosa es? Tormento, porque la conciencia le va a estar atormentando. Ese gusano no termina ahí de atormentar, no muere, y el fuego nunca se apaga. Ese dolor también es tormento. Y nuevamente lo vemos acá en el 45, dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te centrará la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Ojo que aquí el Señor nos está diciendo que esto no es literal, es un lenguaje y una hipérbola, porque el Señor nos está diciendo: oye, mira, mi ojo me hace pecar porque soy muy lascivo, entonces mejor me lo corto, me lo saco. ¿Eso está diciendo el Señor literalmente? No, te está diciendo que dejes ese pecado ya, que seas tú que estés convencido, arrepiéntete delante del Señor, corre a Cristo, clámale, esfuérzate por entrar al reino de los cielos, antes que entres al infierno. Dice, donde el fuego no puede ser apagado, no puede, es imposible que Dios apague ese fuego, que salga alguien del tormento, sería injusto. Y nuevamente dice, donde el gusano de ellos no muere, segunda vez, y el fuego nunca se apaga, tercera vez. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te centrará en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere, tercera vez que lo dice, y el fuego nunca se apaga, cuarta vez que lo dice. Y en el versículo 43 también dice una vez más, quinta vez, el fuego no puede ser apagado. El fuego nunca se apaga. El fuego no puede ser apagado. El fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. Porque es por siempre, por la eternidad, por tu pecado impenitente. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia en su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro. Note usted el lenguaje, puro. ¿Dónde? En el cáliz de su ira. Note usted el lenguaje. Es la ira de Dios completa, total, definitiva. No hay gracia común, no hay una restricción, no hay. Es la ira total de Dios, vaciado puro. Y que luego, ¿qué dice? Y será atormentado con fuego
y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nuevamente, los cobardes, eres cobarde si tú no te arrepientes. ¿Por qué no te arrepientes si obedeces el Evangelio y obedeces en todo al Señor? E incrédulos, ¿tú eres incrédulo? Aquí está, mira, si eres incrédulo, mira, los abominables que viven contra Dios, homicidas, pecado contra el pueblo de Dios también, los fornicarios, estos hermanos hemos aprendido, viene la palabra porneia, que implica pecado de índole sexual, fornicación, adulterio, incesto, etcétera, inmoralidad sexual, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mira, yo solamente soy mentiroso y solamente pequé una vez al año, en toda mi vida. Aquí está, tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Nuevamente, lago que arde con fuego y azufre. Es castigo eterno, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué viene esto? Angustia, desesperación, tormento, aflicción. La esperanza perece. Proverbios 11:5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. ¿Ve? Impiedad, ¿qué es impiedad? Pecado. Caerá, ¿qué es? Castigo. Proverbios 11:6. La justicia de los rectos lo librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Mueren en pecado, atrapados en su corrupción. Versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Note usted, les demostré cómo anda la persona ahí. Cuando muere el impío, ¿cómo estará? No hay esperanza. No hay esperanza ni siquiera. Oye, acá hay esperanza todavía, ¿no? Acá hay esperanza. Estoy pasando esta situación por mi pecado, pero de repente Dios tiene misericordia, de repente tomo la medicina y de repente el médico me opera y me hace un trasplante de hígado porque he estado matándome a mí mismo siendo alcohólico. O de repente me he malogrado el pulmón porque he estado en el vicio ahí de la drogadicción. Hay esperanza todavía. De repente hay como un balón de oxígeno, puedo vivir, puedo hacerla. De repente, pero ya no hay esperanza. Perece la esperanza. Ni siquiera para decir, mira, estaría aquí sufriendo 1.000 millones de años y de ahí salí libre. No es posible, porque la ofensa es contra un Dios infinito. Eso tenemos que tener presente. No es contra otra hormiga como nosotros. Por favor, perecerá su esperanza y la expectación de los malos perecerá. No hay expectativa de nada bueno. No hay expectativa. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una ira consciente, un dolor, una aflicción. Describe entonces esto un estado de castigo continuo. Lo mismo Mateo 13:42. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo en Mateo 13:50. Lo mismo en Mateo 22:13. Lo mismo en Mateo 24:51. Y lo mismo en Mateo 25:30. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién dijo estas palabras, amados? El hombre más hermoso, más precioso y más amoroso de esta tierra, el Señor Jesucristo. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes de amargura. Crujir de dientes porque odia la santidad. Crujir de dientes porque duele. Crujir de dientes porque no termina. Crujir de dientes porque no hay esperanza. Note usted la palabra crujir de dientes. Ese es tu castigo final si tú sigues rechazando a Cristo y mueres así. Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Al abismo. Porque ¿qué idea da el abismo? Que es profundo. Profundo, profundo, y no hay manera de salir. Y eso también es tormentoso, angustiante, ¿verdad? Que un preso esté puesto en una celda de aluminio, de acero, de 5 rejas de acero, ahí con 50 tanques ahí, y no puede salir, y 20 cadenas perpetuas. ¿Cómo estará? No hay esperanza. ¿Y eso qué le trae? Angustia. Y eso es lo que hay en el infierno. No hay cómo salir de un abismo, no hay escapatoria, nunca, no hay esperanza. Dice un autor acerca de un tratado sobre el infierno: podemos concebir poco de lo que es esta realidad.
Uy, hermano, escúcheme, lo que hemos dicho hace un momento, lo que estoy diciéndoles, son palabras que están en la palabra del Señor, claro que sí, les estoy exponiendo. Pero vivirlo, estar ahí, qué terrible, angustiante debe ser. Una cosa es decirlo, otra cosa es... ¿Quieres experimentar? Podemos concebir poco, dice la cita, de lo que es esta realidad, pero para ayudarte a hacerlo, imagínate que te han lanzado en un horno de fuego o una gran caldera, donde tu dolor es mucho mayor que el ocasionado por tocar accidentalmente un carbón encendido, ya que el calor es más intenso. Imagínate también que permaneces allí un cuarto de hora en puro fuego y todo el tiempo con el uso de tus 5 sentidos. Qué horror es entrar en una caldera así, y qué largo te parecería ese cuarto de hora, y después de aguantarlo por 1 minuto, qué insoportable te resultaría pensar que tienes que soportar los otros 14 minutos. ¿Y cuál sería el efecto sobre tu alma si supieras que tienes que quedarte allí aguantando ese tormento 24 horas, 1 año entero, 1000 años? ¡Ay! Qué desesperado estarías si supieras que tienes que aguantarlo por siempre, jamás, que eso no tiene final, que después de 1 millón de millones de siglos su tormento no estará más cerca de su final que al principio, y que nunca será libertado. Así todo, el tormento en el infierno será increíblemente peor de lo que esta ilustración presenta. Fin de la cita. Amados, no hay escape. El Señor Jesucristo, Mateo 23:33, dijo: serpientes, generación de vivo, ¿cómo escaparéis? Lo cual significa que no hay escape. Lo cual significa que no hay aniquilación, porque dice: si alguien va a escapar, ¿cómo escaparéis? Es porque no ha sido aniquilado, ¿verdad? Hay una implicancia. ¿Cómo escaparéis? No termina, no hay escape, nunca. Es una prisión en tormento eterno, porque el pecado es contra un Dios infinito. ¿Y cuál es la duración de este terrible castigo? Si bien es cierto, lo hemos visto a lo largo de estos versículos, tangencialmente. Pero la siguiente semana, porque ya no me da tiempo para esto, vamos a ver esto a mayor detalle, para que quede claro en nuestras mentes y corazones, amados, al respecto de la duración de este terrible castigo y otros temas más que ya la siguiente semana veremos. Hermano, hermana, ¿puede ver usted puede amar más a Cristo? Que somos liberados. Somos liberados de esta condenación justa que nos merecemos. ¿Y gracias a quién? Gracias a Cristo. Bien, el Señor puede traernos tribulación por causa de las cosas que suceden aquí, o las personas que están aquí, las personas de nuestro entorno, nuestros parientes, etc. Sea nuestro Señor bendito, glorificado en todo esto, Señor. Porque yo despertaremos y lo adoraremos por siempre jamás. Por siempre, como hemos visto en Apocalipsis 5. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Pero amigo, amiga que no estás en Cristo, yo te ruego, ¿seguirás rechazando a aquel que te puede libertar de todo este tormento eterno? ¿O serás tan necio en decir eso es mentira? Incluso esta predicación te será recordada si tú mueres en tu impenitencia. Te ruego, por favor, tenga la edad que tengas, te ruego que corras a Cristo desesperadamente, pidiéndole perdón por tus pecados, y te conceda, si es su voluntad, arrepentimiento. Corre a Él. ¿Se da cuenta por qué era necesario que venga el Dios mismo, el Verbo de Dios, para salvar al hombre impenitente? ¿Se da cuenta lo terrible que es su pecado? Una sola mentirilla. Pero usted no tiene solamente una sola mentirilla. Tenga la edad que tenga, corra a Cristo en arrepentimiento. Él es digno. Y así existe un infierno en el cual esté Él. Oh, yo quiero estar ahí. Solamente lo digo en sentido no literal, porque el infierno, como lo hemos visto en las Escrituras, es terrible, es justo delante de Dios, y Él está derramando su ira completamente por la impenitencia de los pecados, de los pecadores que quieren seguir viviendo su vida al margen de la voluntad de Dios. Es justo delante del Señor. Mira, por favor, arrepiéntete, corre a Cristo,
endereza tu senda. No lo sigas rechazando. No seas necio. No seas necio. Es como que imagínense un gusano, que una araña, uno lo pone ahí en un fuego, se deshace al toque, ¿no? Imagínense que una persona esté ahí en la condenación en el infierno por siempre y no será deshecho. Estará siempre atormentado, por siempre jamás. Vamos a orar al Señor, amados.